En Bolivia este martes se registró la octava jornada consecutiva de protestas entre grupos de agricultores cocaleros de La Paz. El descontento se apoderó de cientos de campesinos enardecidos por el nombramiento de un simpatizante del gobierno, el presidente Luis Arce, como jefe de la Asociación Regional de Productores de Coca. A pesar del pedido de los vecinos para que cese la violencia, el conflicto continúa y por ello le quiero dar la bienvenida a nuestro segundo invitado. Él se llama Franklin Pareja, él es politólogo y profesor de la Universidad Mayor de San Andrés. Profesor, gracias por estar aquí con nosotros en Directo América de France 24. ¿Qué es lo que realmente está pasando en el conflicto de cocaleros en La Paz, en Bolivia? Bueno, muchas gracias en principio a ustedes por la gentileza. Como usted bien mencionó, estamos viviendo momentos turbulentos de una convulsión social propiciada por uno de los sectores emblemáticos y más importantes que existe en el país, que es el sector de cocaleros. En la actualidad existe una disputa porque hay una dirigencia que ha sido reconocida por el gobierno, pero que es desconocida por otros sectores de los cocaleros de la zona de los Yungas, que es específicamente la que está en el conflicto en este momento. Es importante como dato mencionar para que conozca el mundo entero que el último informe que ha presentado Naciones Unidas en Bolivia ha hecho notar que ha habido un 15% de incremento de la producción o de las plantaciones de coca. Al mismo tiempo, hacer saber, para tener un contexto claro, que en Bolivia hay dos zonas productoras. Una es en el Chapare y otra es en los Yungas. En el Chapare, que es las 6 federaciones del trópico, de las cuales el señor Evo Morales es el presidente, sintomáticamente 94% de esa coca no pasa por los mercados legales. Y al mismo tiempo, en los Yungas, que es una zona donde la coca que se produce es apta y es óptima para el consumo tradicional, también en los últimos años ha venido reportando un incremento en cultivo, lo cual obviamente configura un escenario de una lucha intensa que podría estar más vinculada a situaciones absolutamente al margen de la legalidad. Entonces, no es simplemente una lucha de dirigencias, de que quieren recuperar una sede o de que eventualmente pues están disputando la presidencia de lo que es esta organización. El trasfondo es mucho más complejo, es uno de los problemas estructurales que tiene el país boliviano, porque definitivamente pues la lucha por la erradicación de la coca en las últimas, particularmente en Sí. la última década, no se ha atenuado, sino se incrementa. Eso quería hablarle, profesor, porque tengo entendido que son aproximadamente 100.000 plantaciones de coca en el país, en Bolivia específicamente. Usted está hablando que el 94% de estas aproximadas 100.000 plantaciones de coca no pasan precisamente por el mercado legal. ¿Qué hace el gobierno boliviano para tratar de erradicar estas plantaciones o pues no permitir que esta coca se use para fines de la elaboración de la pasta de la cocaína? Este dato que le acabo de mencionar fue emitido por el representante en Bolivia de Naciones Unidas de Lucha contra las Drogas y el Delito, el señor César Guedes. Y lógicamente estos estudios siempre son limitados porque no hay la posibilidad de tener una información muy adecuada con respecto al universo real. No obstante, las recomendaciones hablan de que se debería hacer un mejor monitoreo. Entonces uno se pregunta realmente por qué no se realizan las labores de un control y un monitoreo más eficiente, porque hoy por hoy las plantaciones de coca no solamente están en sectores autorizados, sino que inclusive están expandiéndose a sectores que son áreas reservadas o áreas protegidas. Entonces la pregunta definitivamente surge, ¿por qué los niveles de eficacia para controlar y monitorear adecuadamente esto no forman parte de una política integral efectiva? Y entonces ahí tenemos obviamente, algunas hipótesis. Para empezar, tratándose de un sector emblemático, los cocaleros, de los cuales el expresidente Morales es presidente de las federaciones más grandes de Bolivia, pues lo que se tiene es que las plantaciones del sector de los yungas y los cocaleros de los yungas no han sido tradicionalmente adherentes al proyecto político y a la línea política del señor Evo Morales. Entonces, esta disputa es una disputa intensa que se viene realizando hace mucho tiempo y su principal dirigente, Franklin Gutiérrez, hoy por hoy está encarcelado.
Entonces, la disputa, lógicamente, no es únicamente por la presidencia, por una sede, sino que el trasfondo de todo esto es mucho más complejo, pero no se tiene una información verdaderamente clara al respecto y lo que se manejan son Sí. hipótesis. Quien tendría que transparentar esta información, indudablemente, pues tiene que ser el gobierno. Ahora, el gobierno sí se ha querido involucrar hasta ahora en esta semana que tiene este conflicto, digamos, con las protestas encendidas en la calle. ¿Qué ha dicho el gobierno del presidente Luis Arce? Y también hay otro protagonista en este conflicto, ¿no? Hablo de Armin Luta, el expresidente de una facción de la Asociación de Productores de Coca de La Paz. Ellos están en contra, pues, de este nombramiento del nuevo presidente, pero también dicen que el gobierno tiene infiltrado a ciertos actores para que desvirtúen la protesta que ellos están haciendo. ¿Qué de cierto hay sobre esto? Bueno, ciertamente hay una facción o por lo menos un grupo de dirigentes que han sido reconocidos explícitamente en una conferencia de prensa donde estuvo presente el ministro de Gobierno boliviano. Entonces, tenemos que entender claramente que ADEPCOCA, que es la Asociación Departamental de Productores de Coca, es una institución privada que no tiene, en todo caso, por ningún motivo que tener actividades intrusivas o injerencistas por parte del gobierno. El gobierno obviamente regula la política de control, pero el hacer una manifestación explícita de apoyo a un sector y el desconocimiento de otro sector es lo que tiene prácticamente en vilo a toda la sociedad en este momento y lo que se tendría que hacer. Yo creo que es nuevamente entablar un diálogo y una negociación efectiva con un alto nivel de voluntad política, porque esto no presenta visos de tener una solución y más bien parece recrudecerse. Y en la medida en que el gobierno porfíe en apoyar a un solo sector en contra de una gran aparente mayoría, obviamente este conflicto social no parece que vaya a terminar y más bien parece que se va a complicar. En consecuencia, tiene que haber una deposición de intransigencia y el único mecanismo que se conoce en todo el mundo, pues es el diálogo. Y no parece Sí. haber una mesa de diálogo propiciado por el gobierno para dar una solución. Profesor Franklin, ¿esto hace tambalear de alguna manera al gobierno del presidente boliviano Luis Arce? Es un conflicto muy complejo. El presidente Arce siempre esta última temporada o este último tiempo no da una señal clara ni explícita de tratar de atenuar los conflictos y entonces estos pues toman un rumbo cada vez más extremo. Indudablemente que afecta su gestión, indudablemente que puede generarle más problemas y por lo tanto yo creo que todavía estamos a tiempo de que las autoridades y también la radicalidad de la dirigencia cocalera encuentren vasos comunicantes para tratar de darle un final y una solución a esto. Pero en la medida también de que los intereses y como te digo, sobre todo esta impronta radical Sí. deviene lógicamente de una hipótesis que es la vinculación de que gran parte de la coca boliviana estaría dirigida como materia prima a la producción del narcotráfico. Pues, profesor Franklin, gracias por su análisis, por explicarnos un poco, ¿no?, al contexto internacional. Nosotros, como lo vemos de afuera, lo que ocurre en Bolivia, que como lo dijo, es una situación bastante compleja y no simplemente es lo que se habla de superficialidades con el cambio de presidente en esta asociación de cocaleros en su país, en Bolivia. Gracias por estar aquí con nosotros en Directo América en France 24. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que tenga usted un feliz resto de día. Y de esta manera entonces nosotros terminamos con nuestro segundo invitado del día. Estábamos hablando con el profesor Franklin